Bentley Hammer es una herramienta de software para simulación y análisis de transitorios hidráulicos. Hammer nos puede ayudar a evaluar los transitorios hidráulicos en líneas de conducción, sistemas presurizados que van a bombeo o pueden ir a gravedad, como puede ser el caso de una hidroeléctrica. En este caso, o en este ejemplo, tenemos una línea de conducción en donde tomamos el agua de la fuente, de una fuente de abastecimiento, llevamos el agua a un punto de entrega, al lado derecho, a través de una estación de bombeo. Las características de este sistema de impulsión, pues es una línea de conducción de hierro dúctil de 24 pulgadas de diámetro y tiene un coeficiente de rugosidad Hazen-Williams de 130. La longitud total son de aproximadamente 3 kilómetros y vamos a simular diferentes escenarios. El primero de ellos va a ser sin ningún dispositivo de protección. Esto sería el escenario más desfavorable, en donde no hay ningún dispositivo que proteja al sistema contra fenómenos transitorios. Antes de simular el flujo transitorio, debemos tener el análisis a flujo establecido. Y para el análisis a flujo establecido, tenemos ya un perfil creado, donde está nuestra tubería o nuestro perfil de la línea de conducción y el perfil de la línea piezométrica. Ese sería el estado a flujo establecido, la condición inicial de este sistema. Y de aquí lo que vamos a simular es un apagón de forma súbita, una falla por corte de energía en la planta de bombeo, que sería una de las situaciones también más desfavorables para un sistema como este. Entonces vamos a tener en las propiedades de la bomba para flujo transitorio, vamos a tener entonces un corte de la energía después de un tiempo de retardo, un apagón después de un tiempo de retardo, y el tiempo de retardo son 5 segundos, es decir, vamos a simular nuestro sistema los primeros 5 segundos a flujo establecido, tal como se mostró en el perfil. Después, en las opciones de cálculo para transitorios, tenemos la configuración de la duración de la simulación, que van a ser 140 segundos. Es decir, vamos a simular 2 minutos con 20 segundos de nuestro sistema bajo condiciones transitorias sin dispositivos de protección inicialmente. Otra característica que debemos configurar antes de correr el análisis transitorio, pues es un parámetro que es en las tuberías, que es la celeridad. La celeridad es esta variable llamada wave speed, celeridad o velocidad de onda, es la que nos indica a qué velocidad puede viajar un pulso de presión en nuestro sistema. Este parámetro de celeridad está en función del material de la conducción, del espesor de la tubería, del fluido y también de la forma en cómo está instalada. No es lo mismo tener una tubería enterrada a tener una tubería que va aérea o soportada en silletas o superficial, o si tiene juntas de expansión, etc. Entonces todas esas condiciones se analizan aquí y Hammer tiene un ayudante para calcular la celeridad. Está debajo del menú Tools y aquí está el calculador de celeridad. Este calculador de celeridad nos va a preguntar por las características del fluido, del material de la conducción y del espesor de la pared de la tubería. También si está enterrado o si está soportado en silletas o si tiene juntas de expansión. Entonces con esto Hammer nos calcula ese parámetro de celeridad. Bien. Entonces una vez que calculamos las condiciones transitorias para este escenario que es sin dispositivos de protección, pues podremos ver los resultados de forma gráfica con nuestro visualizador de resultados transitorios. Tenemos entonces el perfil de la tubería, tenemos puntos con reportes históricos y tenemos también datos extendidos en los nodos. Vamos a revisar cada una de estas pestañas. Primeramente el perfil. Y el perfil, nosotros le pedimos primeramente que nos saque un perfil para la piezométrica y volumen de aire o vapor. Entonces este perfil es estos dos perfiles o estos dos gráficos que tenemos aquí. El primero es el de
volumen de aire o vapor que se puede presentar en la tubería, ya sea por separación de columna líquida o si tenemos válvulas de admisión y expulsión de aire o ventosas, estas pueden incorporar el sistema. En este caso no hay ningún dispositivo de protección y lo que tenemos aquí entonces va a ser el perfil con las envolventes de presiones máximas y mínimas. Máximas es esta línea roja o esta envolvente máxima de presiones y esta azul es la envolvente de presiones mínimas. La línea verde, esta línea de aquí, es el perfil de la tubería y esta línea continua negra un poco más gruesa es la piezométrica durante operación normal a flujo establecido. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver eh, rápidamente que la sobrepresión se incrementó alrededor de 200 metros de columna de agua, la presión en nuestro sistema, ¿sí? Durante el transitorio. Veamos la película a ver qué sucede. Recuerden que a los 5 segundos, de 0 a 5 segundos, el flujo está aquí, en esta línea negra. No pasa nada, estamos a flujo establecido, pero a los 5 segundos se nos cae la presión. Voy a poner pausa. Se cae la presión y en el sistema, en este punto, esa presión negativa está sostenida, lo que hace que nuestras columnas de agua, las columnas líquidas se separen y aquí se empiece a formar una burbuja de presión negativa, una burbuja de cavitación. Llega el momento en que crece a su punto máximo, que es alrededor de los 12 segundos, y entonces la columna que está separada en este momento, porque una columna quedó detenida aquí y la otra continúa avanzando, ahora viene esta columna ya de regreso. Y esa columna de regreso va a chocar con la otra columna que se encuentra detenida acá y van a ver lo que sucede en un momento. Cuando este gráfico de volumen colapse, es decir, cuando la burbuja de vapor, la burbuja de cavitación colapse, entonces van a ver lo que sucede en el sistema que no está protegido. Aquí colapsó y viene un evento con una presión máxima en el sistema. Y como no tenemos ningún dispositivo de protección, lo único que va a tratar de mitigar este transitorio pues es la fricción de la tubería. Y aquí yo le voy a ir adelantando manualmente. Aquí ya llevamos 1 minuto de transitorios y esto va a continuar así y poco a poco se va a ir mitigando únicamente con la resistencia que ofrece la tubería, que es la fricción. Aquí llevan más 2 minutos y aquí llegamos al final de la simulación. Vamos a ver la siguiente pestaña, que es los históricos, y para esto yo previamente le configuré algunos puntos para que me mostrara qué es lo que acontece en cada punto, en esos puntos de control, en estos nodos, qué es lo que sucede durante el transitorio. Entonces vienen gráficos como estos, en donde nos muestra la piezométrica, el caudal y la burbuja de aire o vapor. Déjenme seleccionar otro nodo en donde podamos ver cómo va oscilando la piezométrica y también el caudal. Si vemos aquí caudales con signo negativo, quiere decir que hay un flujo inverso. Tenemos flujo positivo al inicio, a los 5 segundos se cae la energía en la planta de bombeo y viene una tasa de disminución de caudal. El caudal va en sentido positivo hasta este momento, pero enseguida viene una oscilación de masa, es decir, que hay flujo negativo, flujo inverso, flujo positivo, flujo inverso, flujo positivo. Entonces viene aquí una oscilación de masa, el agua está yendo hacia adelante y hacia atrás. Y estas oscilaciones van a estar siempre alrededor del valor de 0. El sistema está buscando un segundo flujo establecido que vendría siendo una condición estática con caudal 0. Entonces este también empieza a oscilar aquí alrededor de un valor que es la altura del agua en el punto de entrega. Pues Hammer nos permite hacer primeramente la evaluación de este primer escenario, que es el de dispositivos de protección, y después, mediante el administrador de escenarios, nosotros podríamos configurar
N cantidad de evaluaciones o qué pasa si le coloco un hidroneumático como dispositivo de protección, qué pasa si yo le coloco una válvula anticipadora de onda o una válvula aliviadora más anticipadora o un tanque bidireccional o chimenea de equilibrio o torre de oscilación o un tanque unidireccional o válvulas de admisión y expulsión. Yo puedo tener aquí n escenarios de evaluación de los diferentes dispositivos o combinación de diferentes dispositivos para ver cómo van a funcionar, cómo van a proteger el sistema. ¿Sí? Aquí el primero pues va a ser un hidroneumático. El hidroneumático yo lo dibujo aquí, le pongo sus características, su tamaño, sus dimensiones y con esto yo hago la evaluación de ese escenario y para este mismo sistema, bajo las mismas condiciones de apagón del equipo de bombeo, después de 5 segundos, etcétera, yo puedo ver ahora los resultados. Este hidroneumático está puesto aquí, es de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos es el tamaño de este hidroneumático y ahora quiero ver cómo se comporta mi sistema cuando tengo un dispositivo de protección como este. Y bueno, aquí las envolventes de presiones pues ya son más, ya no son tan severas. Aquí la presión máxima se va pues prácticamente a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, que son alrededor de 100, un poco menos de 100 metros de columna de agua adicionales en este punto que es el más severo. La envolvente de presiones mínimas está siempre por arriba del perfil de la tubería, lo cual me garantiza que no voy a tener presiones negativas o subatmosféricas. Y aquí tengo también la línea de piezométrica en condiciones de operación normal. Ya no tengo un volumen de aire atrapado o de cavitación en la tubería. ¿Qué pasa durante el tiempo? Pues recuerden que a los 5 segundos es cuando se va la energía en la planta de bombeo. Entonces aquí es cuando empieza a caer la presión, pero de inmediato el hidroneumático entra en acción para mitigar los efectos del fenómeno transitorio hidráulico en el sistema. Entonces, aquí empieza a oscilar y así es como se comporta el transitorio a lo largo del tiempo en nuestro sistema. ¿Qué pasa con los puntos intermedios? Bueno, vamos a ver los históricos en esta tubería. Y aquí vemos cómo la piezométrica pues ya se encuentra suavizada y el caudal en ese punto llega a un valor de 0 de inmediato. ¿Qué pasa con el hidroneumático? ¿Cómo trabaja nuestro hidroneumático? ¿Cómo estuvo entrando y saliendo el agua del hidroneumático durante el transitorio? Pues aquí lo podemos ver gráficamente. Teníamos una condición estática al principio. Cuando se va la energía en la planta de bombeo, entonces el hidroneumático de inmediato empieza a inyectar agua al sistema. Si después hay más presión en el sistema que en el hidroneumático, entonces el hidroneumático empieza a recibir agua del sistema y así sucesivamente. Entonces recibe e inyecta agua al sistema. Y esto pues empieza a tener una oscilación de nuevo alrededor del valor de 0, que es la siguiente fase que busca un sistema, el siguiente flujo establecido o estado estacionario. Bien, pues así evaluamos el hidroneumático y así podremos ir evaluando otros dispositivos también, como la válvula anticipadora de onda, la aliviadora de presión, el tanque bidireccional, el unidireccional, las válvulas de emisión y expulsión de aire, etc. Voy a colocar el escenario del tanque bidireccional. Lo voy a correr solamente para mostrar los resultados rápidamente de cómo se comporta este dispositivo de protección bajo las condiciones particulares de este sistema. Entonces yo simplemente voy al visualizador de resultados y le pido que me muestre el perfil de las envolventes. Y aquí tenemos la envolvente de presiones mínimas, la envolvente de presiones máximas, como una chimenea de equilibrio me estaría protegiendo al sistema contra los transitorios en este punto. Bien, una vez que yo tengo evaluados todos mis
todas mis combinaciones o todos mis dispositivos de protección. Entonces lo siguiente pues va a ser, técnicamente ya vimos cómo resuelven cada uno el transitorio. Lo siguiente sería evaluar de forma económica cada una de las alternativas, cada uno de los escenarios y, ¿por qué no?, también poner en juego o poner bajo análisis las componentes operacionales de cada uno de estos escenarios. A grandes rasgos, esto es Hammer, esto es Bentley Hammer, nuestra solución para la simulación de fenómenos transitorios hidráulicos.